quería proponer propuestas, es el tema de la horquería. De alguna manera, yo quise entender que con el paso del tiempo y corroboré esa leitmotiv, ¿no? De decir que no es un periodista que escribía, pero que intentaba implicarse más allá por su Linares, ¿no? Siempre su futuro y de alguna manera con una asepsia total, buscando el presente, el pasado, siempre buscando esta forma desde el pasado y el presente cómo llegar al futuro. Años después hemos vuelto a reencontrarnos por aquello de ideal y en el que desde siempre que me ha venido la Laya para escribir un artículo en contra de las puertas abiertas. Igual que digo que aquí hay muchos de ustedes que sé que les gusta escribir, ideal siempre tiene las puertas abiertas para que algunos de los artículos se publiquen. No porque sean de Linares, aunque también, o sea que también influye eso. Y entonces ya he comprobado eso, que Lorenzo Martínez Aguilar es una persona comprometida con su tierra, con sus vecinos, con el futuro de Linares, ya sea en la pelea por la industrialización, necesaria, muy necesaria para aplicar esperanzas de las generaciones del futuro, ya sea la defensa de los estudios universitarios, o ya sea, como en el caso que hoy nos reúne, enfocando a quienes de alguna manera debieran ser reconocidos por una mayor espectro de la sociedad, como puede ser el caso de Manuel Andújar. Entonces dije, bueno, ya hemos hablado del currículo, voy a contar mi vida personal, y dije, también he pensado en una nueva fórmula para presentar a Lorenzo, y es que podía acudir de algún modo a sus pensamientos. Eso está poco con ventaja, porque el archivo de Ideal es perfecto, o sea, hay muchísimos artículos publicados de Lorenzo, en este caso, de Ideal. Entonces dije, qué mejor forma que Lorenzo se presenta a Lorenzo, con sus pensamientos, sus reflexiones. Y le voy a hacer aquí, le traigo aquí solamente 3 de ellos, para que un poco remarquemos el carácter, la identidad y la ideología que maneja Lorenzo en ese sentido de defensa de su tierra. La defensa del patrimonio y siempre con un espíritu crítico. Hay detalles que para nosotros pueden quedar desapercibidos y, por ejemplo, la instalación de las cabrias en esta ciudad fue motivo de comentario. Allá por el año 2006 escribía Lorenzo. Los símbolos de la ciudad representan un valor de reencuentro, de lealtad con la historia, de simbiosis con pretéritos que están anclados en la memoria colectiva y representan señas de identidad que aceptamos, reconociéndonos en las generaciones de nuestros ascendentes y en la prosperidad que significaron. Sin embargo, focalizar, centrar, insistir sobre su repetición en exceso puede de igual modo desvirtuar, por saturación y monotonía, su significado. París no ha ido repitiendo ni repartiendo por todos los barrios de la ciudad pequeñas torres Eiffel. Pisa no ha inclinado todas sus torres renacentistas. Linares, con esta repetición iconoclasta, se imita a sí mismo. Ya hay quien se pregunta cuántas cabrias más se van a instalar o si es necesario llenar toda la ronda de cabrias. Por más que intentamos instalar y repartir cabrias por el mapa creciente de la geografía de la ciudad, en cada nueva rotonda no se va a magnificar en mejor o mayor medida la memoria histórica de los linarenses, ni aumentar la concienciación sobre el deterioro que desgraciadamente viene sufriendo in situ el patrimonio mueble minero, ni acelerar la declaración de la arqueología minera linarense como patrimonio de la humanidad. Eso tiene otros cauces distintos a los que hay que poner en marcha. Por eso es una forma, desde mi punto de vista, de observar la realidad y valorarla en ese sentido de una valoración. Me gusta la fuente del Pisar, lo confieso, es un elemento que de Linares creo que me gusta mucho. Y en el año 2007 escribía Lorenzo también de la fuente del Pisar, lo ha escrito muchas veces, pero en este caso de la fuente del Pisar vuelve a manar agua, titulado su artículo. Y en este trato decía, como si se tratara de una novedad, y lo es, la famosa fuente del Pisar linarense vuelve a manar agua por sus 8 caños. Parece como si tuviéramos que agradecer que de vez en cuando se vuelvan a engrasar los engranajes de la memoria, las leyendas, la historia, las estampas de los paisajes que permanecen anclados a la profundidad de la escenografía popular, cuando en realidad se trata de solucionar los despropósitos y dislates de un tiempo y sus correspondientes responsables políticos. Alocado ese tiempo que señaló un clave de Piqueta como algo inservible en los fragmentos de la escenografía popular, con la que los linarenses nos sentimos identificados por donde aún respira la añoranza del pasado, y estas nunca debieron dejar de existir. El caso de la fuente del agua de la fuente del Pisar. Y luego más recientemente, algo que ya muchos de los que he participado activamente y que yo desde el periódico siempre hemos intentado ayudar, no porque sea en este caso una reivindicación digna, es que es más que digna, es decir, Linares necesita un plan de futuro porque estamos viendo que las tasas de paro son mayores más. Y decía Lorenzo en el año 2012, eso hace recientemente, Linares Futuro, el plan de la desesperación. Recordemos que el Plan Linares Futuro es un compromiso político, social, económico y laboral. El futuro de Linares no está solamente en las prejubilaciones, también en las recolocaciones y en esa generación que viene achuchando y quiere y debe generar tejido laboral, más allá del doloroso remedio de ver cómo emigran nuestros hijos con su titulación bajo el brazo a otras zonas de España y Europa.
Para salir de esta situación, además de dinero y puestos de trabajo, hará falta decencia, agilidad, credibilidad y sinceridad. Es decir, unos valores éticos que han perdido los agentes causantes y gestores de esta situación. Así de crítico lo escribía Lorenzo y me parece que suscribo con todo lo que decía. De alguna manera, estos tres trazos que le he querido presentar recogen los pensamientos de Lorenzo Martínez Aguilar, que son lógicamente muy extensos, pero son elementos que hablaban del pasado minero, hablan de la recuperación del patrimonio histórico de esta ciudad, como puede ser Montepisar, y habla del futuro y la necesidad de tener un plan de futuro para las nuevas generaciones. Y luego hay que hacer una reflexión, aunque Lorenzo abundará lógicamente más de lo que significa la obra, que es lo que vamos a presentar aquí. Y en este caso voy a hablar de Manuel Andújar, ¿no? Yo creo que numerosas voces ya lo señalan como uno de los intelectuales y pensadores del siglo pasado. Sin embargo, el tiempo es uno de los grandes olvidados. Es decir, los periódicos, yo confieso que hemos buscado artículos de Manuel Andújar publicados referidos a Manuel Andújar y cuesta trabajo. No es fácil encontrar en ideal que se hayan publicado cosas, ¿no? Y es una pena, porque se supone que es un periódico provincial, que no está pendiente de la creación literaria que ocurre aquí y no se hace. De Manuel Andújar, lógicamente, la vida de este hombre ya la conocen bien. Y sí quisiera poco reflexionar sobre que la preocupación fundamental de este hombre, yo creo que es esa entraña española, ¿no? Es decir, la vida del exilio le marcó tanto que tenía que desentrar. ¿Cómo era esa entraña española? Y traigo aquí una frase de él, que él mismo lo dijo, ¿no? Que decía: querer explicarnos lo español y su posible trascendencia a lo universal, intentar ver claro en la maraña de la guerra civil en función de los hombres y no de esta o aquella facción, de esta o aquella doctrina, de tal o cual táctica, del grupo de interés y empecinamiento de Mengano y de Cetano, al menos para mí, es la literaria la única forma que tengo de expresarlo, de buscarlo. Un problema previo que no me deja en paz, y solo cuando mi manera lo resuelva o crea que lo haya resuelto, podré encararme con otros problemas, gente y momento. Yo lo decía en el volumen Cartas son cartas de la antología de Víctor en el año 68. En el año 85 este hombre donó toda su biblioteca, es decir, todo su legado de archivos que tenía lo donó tanto a la Biblioteca Nacional como al Centro Documental, que luego ha derivado del Instituto de Estudios Finanzas. Y entonces incluso él hablaba del exilio en ese momento en una entrevista que recogía en aquel entonces en el diario El País, que decía: el volver a mis lugares natales, a su entero y fronterizo entorno, favoreció la mejor terapia contra el añejo mal del prolongado desarraigo. Eso es el hombre de Y bueno, Jaén de vez en cuando intenta poner en orden su deuda, y hace menos de un año y poco, en noviembre de 2013, se celebró un curso por parte del Instituto de Estudios Finanzas dedicado a su obra. Bueno, se abrió un curso de él, que afortunadamente se puso algo más en valor lo que es la obra de Manuel Andújar. Y del vencido, aunque ya le digo, Lorenzo será quien profundice más en la obra, no quiero en este caso quitarle por ejemplo que ha sido el que para la semana ha trabajado, ¿no? Sí, pero bueno, es una obra que yo creo que es muy realista, una radiografía, ¿no? de lo que significaba esa sociedad, y de alguna manera él quería con una cierta crítica moral, ¿no? Es decir, creo que puede ser pesimista, ¿no? A la hora de poder leer esa obra, de plasmar pesimismo, pero luego siempre nos apunta una esperanza. Aquí en el libro de la página 27, por ejemplo, recoge ese concepto de la esperanza, el intento de superar la vieja herida, ¿no? Y de abrir siempre una vía de diálogo, de encuentro, y ese concepto tenía él. Además es una prosa que creo que está bastante trabajada, sentencia, o como un omnisciente que lo está viendo todo, aunque tenga condicionantes de su propia vida. Ya esa vida que está arraigada a las raíces, los recuerdos, de alguna manera, aunque se fuera muy pequeño de esta comarca, siempre lo tenía ahí en alguna ocasión. Y trata aspectos sustanciales que ahora yo creo que profundizará Lorenzo, que sería un poco el concepto del movimiento social, la inmigración, ese aumento de la población, de alguna manera incluso la disposición de los barrios, de cómo se generaron las nuevas áreas habitables, habitadas como consecuencia de esa opción. Y bueno, no me extiendo más, solamente una última reflexión. Que quisiera hablar también algo de periodismo, si me lo permite. Y es que yo quiero ser crítico con mi profesión. Y para que antes de que me diga nadie nada, yo soy el que primero me he hecho mi culpa de todo lo que hagamos bien, y seguramente yo tenga mucha culpa. Pero yo creo que vivimos en unos tiempos demasiadas ocasiones de un periodismo demasiado acelerado. Que como unos periodistas que vamos veloces, que conformamos con la corteza de la noticia, lo profundizamos. También encontramos lectores fugaces, que quizás se limitan a leer
titulares de una forma como un rol televisivo, que no quieren ver mucho más allá. Y quizás incluso en la época de la nueva tecnología en la que estamos hoy día, es decir, todos tenemos un teléfono inteligente en el que vemos los periódicos y todos tenemos tabletas en los casos y ordenadores y todo. La tecnología está todo. Incluso yo creo que se lee ahora más que nunca, pero se lee, pero no se lee. No se me entiende, se leen muchas cosas pero nadie profundiza en nada. Y en ese sentido, yo creo que el periodismo tenemos que buscar una formación, es decir, tenemos que hacer ese compromiso de la formación con los que estamos aquí, los que nos gusta el periodismo y hemos sentido esa pasión, siempre nos ha gustado mucho leer. Y creo que tenemos que conformar una historia, ¿no? Porque es muy difícil luego, si no tienes esa clase de construir una historia, un buen titular, una información que vaya generando que gente quiera seguir leyendo, o sea, porque todo un texto periodístico no es una creación literaria, por supuesto que no, pero tiene que tener su carácter interesante para que la gente pueda leerlo, ¿no? Y en este caso, yo creo que también es necesario muchas veces la documentación, porque los periodistas algunas veces escribimos de cosas que ni siquiera nos hemos enterado. O sea, si tú estás en un acto y no te estás enterando, ¿cómo vas a trasladar algo que no sabes? O si tú no sabes algo de lo que quieres contar, tampoco deberíamos hacer así. Por eso es esencial la documentación, acudir a las fuentes directas. En definitiva, la esencia del periodismo, ¿no? Y de alguna manera también en este caso lo hago extensivo a la creación literaria. Y elogio en este caso el análisis, la elaboración de artículos, con un claro asiento de los temas, un sosiego. En este caso, subrayo a quienes ponen el foco acertado, a quienes analizan y nos preguntan las cosas, o puede ser los articulistas, como cuando cuento más artículos como Lorenzo, que se hacen las cosas, pero bueno, ahí lo analiza, lo interpreta, y cada uno va luego cogiendo, sus posiciones son encontradas, algunas te pueden parecer que están de acuerdo con tu idea, otras no, pero por lo menos te van posicionando, ¿no? Y te van haciendo entender la realidad. En definitiva, yo creo que debemos ayudar a construir personas formadas, con la realidad que estamos y con la historia, ¿no? Y estamos presentes aquí para presentar un libro que está construido a partir de una novela, pero está tamizado gracias a una documentación necesaria, refrendado con la lectura precisa de otros autores que han hablado ya en sus días de esta novela, o de Manuel Andújar. En definitiva, un trabajo bien documentado para conseguir la mejor y la más acertada recreación de los espacios, de los lugares, de la sociedad, de los personajes de una sociedad ya pasada. Y en eso tienen que decir mucho los periódicos. Y en Linares hubo, en aquellos años en los que se centra esta novela, numerosas publicaciones periodísticas, numerosísimas. Esta ciudad ha sido de las más eruditas, de las más números de publicaciones ha habido de prensa. Y precisamente eso ha ayudado a que hayamos construido nuestra historia. Hemos podido recabar datos, hemos podido comprobar detalles, cuestiones que aparecen reflejadas aquí. En numerosas ocasiones se hacen referencias a publicaciones de prensa. Y en ese sentido yo creo que los periódicos debiéramos intentar ser, entre otras características, o plurales, por supuesto, veraces, atinados, exactos, y permitir que seamos de algún modo un vehículo de transmisión para que perdure no solo en el día que interesa la información, sino más allá. Y además estamos aquí, en esta Casa de la Cultura, que otrora era el Banco de España, y que es el símbolo del pasado Pante Linares, y ahora es la caja fuerte de ese legado, que aquí por ejemplo tenemos al director del archivo, que de alguna manera yo creo que es un legado que nos dignifica, ¿no? Y me gustaría que los periódicos, en este caso Ideal también, cuando pasen los años, alguien haga referencia a lo que se dijo la tarde del 29 de enero, en la reunión que hubo, que se presentó un libro. Pues, si somos capaces de los periodistas de recoger eso bien, siempre hemos servido para la historia también, de alguna manera. Y bueno, estamos también junto a la biblioteca, que de alguna manera son salas que forjan proyectos, ¿no? Sueños académicos, jóvenes que anhelan un mañana, y para que habrán de seguir horadando en la piedra del trabajo diario para ganarse un futuro mucho mejor. En fin, no les quiero cansar más, espero que me haya sido un poco distendido mi idea, y también enhorabuena a Lorenzo, tanto por la publicación, pero sobre todo por el trabajo previo que elaboró para dar el discurso, y a ustedes, como ya he dicho al principio, el Centro Estudiantil me parece un acierto, y que me parece muy bien además que se dediquen parte de su esfuerzo en la publicación de libros que queden para la posteridad. Muchas gracias. Y ahora le cedo la palabra a Lorenzo. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por acompañarme esta tarde, tras el plenario, por acompañarme esta tarde en la presentación de este libro, ¿no? Pero sobre todo quiero agradecer a José Luis Adán su presencia aquí esta tarde, bueno, ha aceptado compartir conmigo, con todos ustedes, la presentación de este libro,
pues desde la amistad que compartimos ya hace muchos años, como él ha citado, muchos años, ya casi 30 años, son muchos años, efectivamente. Cuando coincidimos en una etapa en la que coincidimos, cuando él llegó a Linares para estudiar, para acabar su carrera de periodismo, y yo pues entonces estaba aquí ocupándome de la corresponsalía del diario Jaén aquí en Linares, en la que estuve 7 años. Pero por tanto, el conocimiento viene de muy atrás, la amistad viene de muy atrás y la colaboración se sigue manteniendo, como se sigue manteniendo la amistad, como es lógico, porque yo asiduamente, como acabo de comentar, pues publico asiduamente artículos de opinión en el diario Ideal, de la que él es el responsable, y el delegado en Jaén, como digo, de este periódico, del diario Ideal. Pero por tanto, muchas gracias. Efectivamente, el libro que presentamos esta tarde, El conflicto social de la minoría jiennense, a través de la novela El vencido, de Manuel Andújar, como ya saben ustedes, se viene diciendo, lo que recoge es un ejemplar que recoge pues, mi discurso de ingreso, el discurso de ingreso que pronuncié el 13 de octubre del año 2013, como consejero académico del Centro de Estudios Linarenses, y que ha sido publicado por el Servicio de Publicaciones del CEL. En este caso se trata del discurso número 5, así que ya se han editado 4 con anterioridad, y esperamos seguir dando muchos más, que será señal evidente de que el CEL se investiga y que sus consejeros académicos lo hacen y lo presentan a través de sus discursos de ingreso. El libro también recoge, como no podía ser de otra manera, tanto los textos de presentación por parte de Nicolás Ruiz Rayas, que está aquí presente esta tarde, y a quien también agradezco que en su momento se brindara, apoyara, o por lo menos tuviera como vicerrector de infraestructura universitaria de la Universidad de Jaén presente en aquel discurso haciendo pues, la presentación que se recoge en el libro y que yo igualmente agradezco. Y por supuesto también recoge la contestación que en su día, pues también en aquel discurso, ofreció Fanny Rubio, como digo, como contestación al discurso del CEL. Fanny Rubio, que voy a decir yo ya, que no se sepa en Linares, que no conozcamos en Linares. Pero ¿por qué elegí yo a Manuel Andújar y por qué elegí El vencido concretamente? Porque Manuel Andújar tiene publicado una treintena de libros y yo me fijé en El vencido, por algo sería. Bien. Son varias las razones que me llevaron a escoger a Manuel Andújar y su novela El vencido para el motivo de mi trabajo y de mi regreso. La primera porque en 2013, cuando pronuncié el citado discurso de ingreso, se conmemoraba el centenario del nacimiento en la Carolina de Manuel Andújar. También el año pasado, en el 2014, se conmemoró el 20 aniversario de la muerte de este escritor. Desde mi punto de vista, y yo creo que sin duda para los críticos literarios, creo que es uno de los escritores más relevantes que la provincia de Jaén aportó al panorama literario español durante el siglo XX. Manuel Andújar no estuvo ausente o indiferente ante la situación, obviamente, de España. En 1939, recién terminada la guerra, incluso un poco antes de terminar la guerra, se tuvo que ir de España, tuvo que abandonar España, se fue a México y no regresó hasta 1967. Lógicamente, un abandono no aceptado y, por tanto, doloroso y traumático. Como dolorosa y traumática pues fue esa abigarrada muchedumbre que, forzada por las circunstancias de perder una guerra y por su ideología, pues tuvieron que abandonar España por esta finalización de la guerra civil. Manuel Andújar no estuvo ausente de eso y también fue uno de los que incluso estuve en Francia un tiempo en un campo de concentración. La segunda razón que me llevó a escoger esto es porque se trata de un escritor de conciencia ética, de voz social y colectiva, que son los escritores que a mí me interesan para reflexionar sobre la historia o la realidad, los escritores que a mí me gustan, frente a una gran número, a una gran parte de la literatura actual, que desde mi punto de vista pues, está excesivamente ensimismada en criterios como la mercantilización de la literatura, la fama, el éxito o en algunos casos novelas que son intrascendentes totalmente.
Frente a eso yo me posiciono con novelas como esta, con esta categoría que tiene Manuel Andújar. A mí son los autores que me interesan. Recuperar esa literatura de calado insobornable que está a la altura de la realidad, de los problemas, de los acontecimientos. Que propugnan al escritor como intelectual que medita y acepta el compromiso con su tiempo, con su momento histórico y con la sociedad en la que vive y a la que pertenece. Y la tercera razón es porque en la novela El vencido se aborda con precisión y exactitud una de las claves históricas más importantes en todos los sentidos de nuestro pasado más reciente, la minería. La minería y el conflicto sociolaboral que se dio en la comarca norte de la provincia de Jaén entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una conflictividad laboral que se extrapoló al ambiente de agitación social que se vivía en aquella época, en política y social, y cuya temática, pues, lógicamente, es materia aún de estudio y como yo hago en este libro. La novela El vencido, junto con las novelas Llanura y El destino de Lázaro, integran la trilogía que se llama Vísperas. En esta trilogía hay tramas, las tres novelas tienen tramas argumentales que exponen grandes conflictos sociales de intereses entre capas sociales. Los sectores más desfavorecidos que exigen de mayor justicia social frente a una clase política que hace del sistema una fórmula para mantener y perpetuar su poder económico y sus privilegios. Y ahí es donde se sustenta en esta novela el enfrentamiento ideológico. Pero también la actitud ética de los vencidos, entre comillas, de no doblegarse frente a los poderes económicos de los que dependen el trabajo y la subsistencia. Y por otro lado, la novela también, esta novela recoge un análisis objetivado que traspasa lo personal para acceder a lo colectivo. Y al hilo de esto que acabo de decir, estos argumentos que acabo de dar últimamente, yo me pregunto si acaso no es esto, salvando las distancias temporales, lo que está ocurriendo en la realidad actual. Yo dejo ahí la reflexión. Como recordatorio de mi discurso recogido en este libro, y al hilo narrativo del vencido, voy a exponer algunos parámetros de fondo de aquella época, de aquel Linares y de aquella conflictividad laboral y social. Coincidiendo con los años novelados en el vencido, las minas aportaban cuantiosos beneficios a sus propietarios. Las minas en aquellos años eran un negocio francamente productivo, entre otras razones por unos costos de producción bastante reducidos y la permisividad en la reexportación de minerales al extranjero, sobre todo desde 1868 con la liberalización de explotación del sector minero y la penetración, yo diría colonización, del capital y las empresas extranjeras, inglesas, francesas, alemanas y belgas. Momento que supone la plena incorporación a esta zona del capitalismo surgido con la revolución industrial. ¿De acuerdo? Algunos datos. En 1913 la minería linarense llegó a contar con 11.800 trabajadores. En Santana hemos llegado a 4.500, imaginaos lo que era el triple casi, 11.800 trabajadores en Linares, dedicados a la minería. Es el máximo nivel de empleo histórico que ha tenido Linares en uno de sus sectores, en este caso la minería, es un hecho histórico. En la Carolina, que también forma parte de mi estudio, porque la novela se centra en el eje Linares en la Carolina, el número de, siendo una población muy pequeña, llegó hasta unos 5.000 mineros. También un número importante, ¿de acuerdo? Otro dato interesantísimo. Entre 1885 y 1913, la minería alcanzó su máximo esplendor productivo. Fijaros, en 1888 se extrajeron de la cuenca minera Linares, Bailén, Carbonero, Guarromán, Vilches, La Carolina, Baños y Santa Elena, un total de 100.626 toneladas de minerales, cuyo valor era de 14.230.473 pesetas. 14 millones de hace más de un siglo, ¿eh? Ahí dejo el dato. Y
entre 1900 y 1906, solo en la mina de Arrayanes se extrajeron 212.300 metros cúbicos de tierra. Solo en las minas de Arrayanes. Entre los años novelados que recoge la novela El Vencido, es decir, principios del siglo, primera década del siglo XX, fueron transportados por el ferrocarril Linares-Puente Genil 214.000 toneladas de plomo. Un capital que alcanzó su cúspide en 1916 con 275.743 toneladas de plomo. O sea, son datos de una envergadura impresionante, ¿de acuerdo? Sin embargo, y ahí es donde radica el quid de la cuestión de la novela, la contraposición de datos es obvia. El coste humano también era altísimo y proporcional a la codicia de los dueños de las minas. Pero esto, lógicamente, importaba menos, importaba la producción. Las enfermedades, accidentes y muertes en las profundidades de la mina, en las fundiciones y en los desplates, por intoxicaciones por gases venenosos, quemaduras, cólicos del plomo, el saturnismo, o en los lavaderos al aire libre, con pulmonía, insolaciones, paludismo, reumas, eran tan habituales como desesperación y desamparo acarreaban a quienes lo sufrían, como es obvio. Este letal de muerte, desde las entrañas de la tierra hasta las entrañas de los hombres, dejó en la cuenca minera de la provincia de Jaén riqueza y progreso, sí es cierto, pero también muerte, enfermedad, sufrimiento, viudez, orfandad y toda esa serie de sufrimientos de las personas. Aunque los datos sobre accidentalidad en las minas son muy precisos, lógicamente las empresas intentaban camuflarlo o intentaban incluso ocultarlo. El índice de siniestrabilidad era muy alto. Los estudios que hay sobre esta cuestión, diversos autores, que yo recojo en el libro, exponen que entre 1868 y 1875 hubo 232 muertos en las minas de Linares. ¿Qué diríamos ahora si existiera las minas y solamente existiera y hubiera 10 en un accidente? ¿Qué diríamos? 232 muertos. Es decir, estamos hablando de una media de aproximadamente 34 muertos al año. El periódico El Socialista denunciaba en 1887 que la mortalidad era de 4 muertos por cada 1000 trabajadores, con un 6% de heridos graves y un 64% de heridos leves, pequeños accidentes. Entre 1900 y 1906, solo en la mina de Arrayanes perdieron la vida 28 mineros sobre un censo de entre 1000 y 1200 trabajadores. Y en 1905 murieron el 2,5 por 1000 de los accidentados. Esto sobre una media de 8.000 trabajadores representa aproximadamente 20 mineros muertos en un año. O sea, que estamos hablando de medias realmente altas para la época. Pero no hablamos solamente de muerte, de accidentes, hablamos también de otras circunstancias sociales, hablamos de los niños y de las mujeres mineras. En 1868 trabajaron en la mina de Linares 196 niños y 134 mujeres. En 1869 se elevó el número a 208 niños y 109 mujeres respectivamente. Y en 1881 se va elevando el número a medida que se va elevando la producción de mineral y a medida que se va elevando el trabajo en las minas. En 1881 eran 328 mujeres y 1954 niños o muchachos, como les llamaban, los que trabajaban en las minas. Sobre esto hay algunos trabajos últimamente interesantísimos. Concretamente hay uno que yo he consultado que es magnífico, aunque está en inglés, tengo que traducirlo, me ha costado mi trabajo, pero que es de Pérez de Perceval, Martínez Soto y Sánchez Picón, publicado en el año 2013, que habla precisamente sobre el trabajo de los niños de las minas, no solamente de Linares, sino de España. Es un trabajo interesantísimo. Y de ahí es donde yo he sacado partes de estos datos, obviamente, que me parece que son también un retrato exhaustivo de la situación social de la que estamos hablando de finales del 19 y principios del 20. Teniendo en cuenta que en 1873 la ley ya prohibía el trabajo de niños menores de 10 años. Pero claro, la ley se la saltaban a la torera, es decir, no tenía ninguna efectividad porque no la respetaban. ¿De acuerdo?
Durante la tendencia alcista del plomo, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, las cifras todavía aumentaron más. En 1915 eran 1.435 los niños que trabajaban en las minas de Linares. Y la cifra siguió aumentando en 1900, hasta 1916 hasta los 1.587 niños trabajando en las minas. Eso es una auténtica barbaridad. Niños que lógicamente no iban a la escuela, niños que lógicamente se imbuían desde muy pequeños de ese ambiente ligero, entre comillas, machista, pendenciero, mujeriego, que cualificaba de alguna forma a una gran masa de mineros, y no voy a hablar aquí del alto nivel de prostitución que existía en Linares y del número de casinos y del número de... porque eso ya son datos que creo que ya los conocemos todos. O sea, estamos hablando de una ciudad que progresa, que evoluciona, que es una ciudad importante, pues imaginaos por la economía que se mueve, pero también es una ciudad que tiene como contraposición toda esta serie de datos que hay que analizarlos y que están ahí y que son nuestra historia y que no podemos olvidar. Manuel Andújar disecciona todos estos aspectos con una claridad evidente, expresada siempre a ras de suelo y por la boca de sus protagonistas, los protagonistas de la novela. Y insiste esencialmente en el meollo de la conflictividad, especialmente de la conflictividad, estamos hablando de seguridad en el trabajo. Y hay una cuestión que yo me he encontrado en la documentación que he manejado. En muchas ocasiones, cuando se reivindica por parte de los mineros mejoras, se están reclamando no sueldo, no subida de salario, mejoras en la seguridad en el trabajo. Que es curioso, parece que tendría que ser subida también, pero sobre todo mejoras en las condiciones de trabajo. Es una reivindicación importante. Voy a sacar solamente un fragmento, páginas 67 y 68, de la novela El Vencido, en la que retrata un poco muy bien esto. Dice: bajó al pozo el primer turno y Joselito no tardó en descubrir que la galería principal presentaba en el maderamen peligrosos indicios de resquebrajamiento. En la bóveda, las oscuras vigas rechinaban con alarmante quejido de los tablones carcomidos, y él, perro viejo en el oficio, dio la señal de alerta a su grupo. Por mi madre te lo juro, es un crimen mandar a la gente a esa trampa. Lógicamente los hundimientos eran una de las importantes circunstancias que se daban en la mina para los accidentes. Pero además extrapolar el tema laboral al tema social de la ciudad, porque cómo se aborda un crecimiento demográfico de las características que se dieron en Linares, algunas de ellas. Todo esto lo tendréis en el libro mucho más ampliado, obviamente. Estoy de aquí un resumen, ¿no? Entre 1860 y 1910, Linares triplicó su población, es decir, pasó de 12.342 habitantes a 37.039 habitantes, casi triplicó. En 1920, la población de Linares había aumentado hasta los 40.000 habitantes. Es decir, hay una curva demográfica ascendente de mucha gente que se incorpora a trabajar en las minas de Linares en muy poco tiempo. ¿Cómo afrontamos ahora esa demografía creciente respecto de la infraestructura que tenía Linares y que no daba abasto? Pues lógicamente para darle por los servicios que exigía la población, no tan elevados como los que tenemos ahora, lógicamente, pero sí mínimos al menos, ¿no? Bueno, pues esto es una de las principales problemáticas donde se extrapola el problema laboral al problema social, porque si ya venimos con una situación de accidentalidad, de analfabetismo, una situación que hemos visto, pues claro, si llegamos a casa y nos encontramos que en 1898 en Linares había un 22,14% de alfabetizados frente al 77,86% de analfabetos. Este dato se lo debo a Luis Rabanera, que hizo un trabajo en el que da sobre este tema 77, casi 80% de analfabetos. Que ya tiene tela, ¿no?
los problemas más importantes que tenía Linares era el abastecimiento de agua. De los 7.000 metros cúbicos diarios que se estimaba necesitaba la población en 1892, el abastecimiento apenas llegaba a 1.600 metros cúbicos, de los 7.000 que mínimamente se necesitaban en Linares para darle servicio a la población, teniendo en cuenta que había que ir a buscarlo a las fuentes y a los sitios públicos, porque no llegaba el agua a la casa. Bueno, pues este problema, la solución a este problema no llegó hasta 1929, y hemos dicho desde el año 1892, es decir, que para solucionar el problema del agua debieron de pasar 33 años. 33 años para solucionar el problema del agua. Otro de los retrasos de la infraestructura fue la construcción de hospitales. Por ejemplo, el Marqués de Linares, pues, que vino a sustituir al Hospital Viejo de la Beneficencia, pues se prolongó 16 años su construcción. El mercado de abasto, desde 1865, que el Ayuntamiento se planteó construir un edificio estable y definitivo, pues, con variedad de salubridad pues, necesaria. Pues no se acabó de construir hasta el año 1906, es decir, 41 años después de plantear el uso, la necesidad de un mercado con condiciones de salubridad, hasta 41 años después no se acabó de construir. El matadero de reses, pues 3/4 de las mismas. En 1860 el Ayuntamiento empieza a estudiar dónde instalamos un nuevo matadero de reses con las garantías sanitarias necesarias. Hasta 1908 no se concluyó, es decir, 48 años más tarde. Y luego, pues el cementerio, pues 3/4 de las mismas. Empezó el Ayuntamiento a ver dónde construíamos un nuevo cementerio, que se estuviera el viejo del Ranal, que es el que había donde está ahora aproximadamente la Safa. Esto se planteó en 1855. Hasta 1889 no se terminó el cementerio, 34 años más tarde. Es decir, estábamos entrenando a la gente, pero en un cementerio que no reunía las condiciones necesarias. Así podíamos seguir con diversos edificios y servicios públicos, correos y telégrafos, parques públicos, escuelas, y este tipo de cuestiones, que ahora no voy a profundizar porque tampoco quiero. Con estos datos, pues lógicamente, la conflictividad social pues, se tradujo en dos motines. La gente se amotinó. La presión era tal que la gente se amotinó. El primero es el motín de los consumos, que ocurrió el 2 de agosto de 1890 entre los vendedores de mercado por el cobro de una tasa municipal. Y el segundo se dio entre el 7 y el 8 de mayo de 1898, que es con el llamado motín del pan, provocado por la subida de unos céntimos, que ahora nos parecen tonterías, pero en aquella no lo era, en el precio del pan. Este último se saldó con el saqueo a varios comercios, el incendio de una casa e incluso hubo algunos muertos por la carga de fusilería de la Guardia Civil, que obviamente va a poner orden, pues ocasionar. Voy terminando. Como vemos, junto a la prosperidad que dibuja ese ciclo floreciente y fructífero de la minería, junto a la opulencia del dinero y los beneficios de las empresas mineras, quedaría plasmado el crisol de una realidad llena de contrastes y contradicciones, razones y sin razones, riqueza y pobreza, poder económico y dignidad obrera, ambición y miseria, verdad y mentira, vida y muerte, que tejen ese todo en el ambiente del conflicto social. Por tanto, el análisis de la conflictividad social de la minería jiennense no podemos desligarla por ámbitos, sectores o campos parciales, ni incluso entre conflictividad individual o conflictividad colectiva, ya que tanto las características sociales, sociopolíticas o laborales que identifican dicha conflictividad, todas pertenecen a un tiempo y una circunstancia en la que se entrecruzan como un todo dependiente unas de otras. Y aunque el conflicto social que plantea la novela El Vencido tiene más de un siglo de historia, y parece que todo eso solo sirviera para recalar en la memoria, en el pasado y en los recuerdos, nada más lejos de la realidad. Porque si observamos los parámetros de fondo de ese conflicto, nos daremos cuenta que entre aquellas circunstancias de hace un siglo y la actualidad, salvando la lógica distancia de progreso que hemos experimentado, nos daremos cuenta que hay situaciones de calado similar. Si modernizamos los significados y cambiamos determinadas palabras, por ejemplo, conflicto lo cambiamos por crisis, o la demanda de derechos de entonces lo cambiamos por recortes sociales, si sacagénero o destajismo o abusos laborales lo reemplazamos por competitividad, si producción
lo cambiamos por mercados, si las tensiones en la sociedad española fruto de las crisis políticas del turnismo en el poder de conservadores y liberales tras la restauración monárquica de 1875 lo contraponemos al bipartidismo actual, y si el poder endogámico del empresario de entonces, del poder absoluto de los modelos financieros que mueven el mundo ahora, nos daremos cuenta que llueve sobre mojado, es decir, que indistintamente del modelo social y político que adaptamos en cada momento, la novela tiene una permanente actualidad. Es decir, estamos, como digo, ante una novela de permanente actualidad. Y esa es la grandeza de obras literarias como El Vencido o como Llanura. Y ya sobre la novela Llanura solamente doy un avance, y es que efectivamente en el próximo número del boletín del Instituto de Finanzas aparecerá otro trabajo mío que analizo también la novela Llanura desde las mismas repercusiones socioeconómicas, sociales y políticas que ha analizado El Vencido. Por eso será publicado por el Instituto de Estudios Genenses de aquí a unos meses. Es decir, El Vencido o Llanura, la trilogía literaria, las obras de Manuel Andújar, son obras que, pasadas por el tamiz de su actualización, siguen teniendo todo su vigor y manteniendo intacto su trasfondo. Y en esta ha sido sobre la que he intentado reflexionar, contraponiéndola a la realidad de un Linares que nos queda en el recuerdo, pero del que se nutre también aún nuestro presente. Así que muchas gracias. Bueno, a continuación, los miembros del SAI entregamos, hacemos el entrega del libro correspondiente.